Muy bien, y de las caricaturas seguimos, si se quiere, en el mundo del arte. En este caso vamos a presentar a Javier Abreu, artista visual, artista plástico, que está presentando Otro Próspero en una exposición en el Espacio de Arte Contemporáneo hasta el 24 de mayo. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias. ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por venir. Contanos un poco cómo es ese diálogo entre Javier Abreu y el empleado del mes, que es tu propia obra, pero también de algún modo es como tu personaje artístico, si se quiere. Sí, porque lo que pasa es que todo surgió a partir de un concurso de la Embajada de Francia, el Paul Cézanne, y ahí yo presento, digamos, una performance que era el empleado del mes, ¿no? Con su trajecito y qué sé yo. Y ahí lo presentaba, claro, jugando un poco con lo que significa personalidad, persona, máscara, rostro, ¿no? Y además que era una época difícil, el 2002 justo con la crisis. Entonces hice unas postales que mostraban un poco esa situación. Que ahora funcionan, ahora mirándolo con el tiempo, esas postales están en una colección privada, pero funcionan como un documento, porque en realidad, claro, no hubo tantos artistas que trabajaron sobre la crisis en el 2002 en ese momento, sacando fotos, ¿no? En materia fotográfica, desde las artes visuales, sí fotógrafos. Claro. Entonces, bueno, eso tuvo mucha repercusión porque me dieron una mención y qué sé yo, y ahí se armó toda una crítica, porque claro, presentaba como una obra que en realidad, ¿qué era la obra? Las postales, el personaje, entonces... Contá un poquito para el que capaz se lo perdió en aquel momento, porque además vos... Era el empleado en, digamos, las postales decían Montevideo, como una postal de Montevideo, pero en lugar de las playas era los lugares cerrados por la crisis, los payacalles, la gente en la calle, caceroleando. Entonces eran como antipostales. Claro. Entonces lo presenté a la Embajada de Francia, que había que presentar así como un proyecto y qué sé yo. Y en la sala estaban las postales y el trajecito del empleado y todo eso. Pero claro, luego empezó como... a veces uno hace cosas y también se retroalimentan las obras, ¿no? Entonces los curadores me empezaron a pedir obra como del empleado y el empleado siguió haciendo como obra. Entonces mi obra en realidad es el empleado. Claro. Y es lo que pasa es que hay un empleado que hace a su vez obra, que es artista y hace obras. Claro. Entonces el Otro Próspero, el artista es el empleado del mes. Exacto. Javier Abreu está como atrás, es como el director de teatro. O sea, vos no lo ves, ¿no? Son tus creaciones hablando por vos mismo, sí, claro, digamos, ¿no? Y además que tiene su estética. En realidad también la estética del empleado es la estética del empleado, que es una estética así bien pop, ¿no? Una cosa bien... Pienso en cómo él debería ser, ¿no? Todo el tiempo es como una creación. Ajá. ¿Te sorprendió la repercusión que tuvo esto del empleado del mes? En ese momento era... sí, porque un concurso tan importante y, o sea, yo no era para nada conocido. Y por eso con algo tan difícil y después también... Ahí, bueno, igual eso estuvo bueno porque despertó como tuve todas las críticas negativas del mundo que se puede tener, porque acá es un medio bastante conservador. Entonces después que te pasa eso ya ganaste un primer premio y además gané una mención y además tuve todas las repercusiones negativas que puedes tener. Si seguís después de eso ya es como que estás anestesiado, vacunado contra todo. Qué fuerte eso que decís, ¿no? ¿De qué? Que te dan un primer premio y... Pero una mención igual. Sí, igual viajé y todo, y tuvo mucha exposición y la trayectoria que tiene el premio en sí. También el jurado se la jugó en algún sentido. El jurado era Pelufo, o sea, era gente muy importante. O sea, se vio en ese proyecto que había un potencial. Pero claro, el medio reacciona siempre. En realidad sucede, el año pasado sucedió con el Salón Nacional. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque es arte actual, entonces en realidad siempre si vos mirás lo que sucedió el año pasado, se repite en la historia del arte. No, claro, no, el discurso, más que en la historia del arte, yo diría en la historia nuestra. Siempre las mismas críticas, o sea, es el mismo formato de crítica. El año pasado era por la bandita, pero podría ser por cualquier cosa. En realidad es arte actual que molesta, porque claro, el arte empieza a hablar de las cosas del presente y eso empieza a friccionar, ¿no? Empieza a chocar. O sea que ya eso lo tenés integrado como que es parte igual ahora del arte ya contemporáneo. se acostumbraron y ahora ya las críticas les gusta y todo eso, pero me parece que sí, igual por eso uno se expone y eso forma parte de las críticas y las buenas críticas y el espectador que le guste o no le guste, ¿no? Porque el primero que entra a la sala siempre es el espectador en realidad, el que visita ahí al EAC y empieza a dialogar con la obra. Y después ahora gracias a las redes enseguida te dicen estuvo bueno, no sé qué, o no entendí esa parte, ¿por qué? ¿Y cuánto te afecta a vos ese feedback como artista? No, pero siempre, sí, eso es súper importante porque vos en realidad estás estableciendo, haces una cosa, lo que se llama no creación, por algo es creación, las obras, ¿no? Esta cuestión de creador plástico, creador visual, uno está haciendo algo que en algún punto, en ese momento que lo estás creando, vos
estás aportando algo al mundo. Suena muy grandilocuente, pero en realidad debería, si uno realmente trabaja con honestidad, cuando estás en tu taller o frente a la computadora o lo que sea, la disciplina, eso está aportando algo al mundo, ¿no? Eso es algo como súper importante y por algo lo estás creando porque lo necesita. En realidad uno es el que lo necesita, el otro no está esperando nada, cero expectativa. Pero me parece que en ese Big Bang de la creación, ¿no? Cuando uno está solo en su taller, me parece que tienes que sentir eso de esto es lo mejor y esto va a ser importante. Después después la obra vos la ves de afuera, yo también ahora, otro próspero empieza como a alejarse de mí, yo también empiezo a ser espectador de la propia obra, ¿no? Y por supuesto, uno se da cuenta, no cambió el mundo, no va a cambiar, no pasa nada. Pero igual sentís que hubo honestidad y que eso se mantiene, en el momento de ¿no? esa creación, claro. Solés tratar el tema del consumismo en que vive la sociedad de una manera directa, ¿no? ¿Crees que es tiempo de llamar la atención con mensajes claros para lograr ese impacto? Para, no sé, ahora nomás hablamos de esta sociedad de 10 años de prosperidad. Claro. Y vos apuntás ahí. Claro, sí, el nombre justamente juega con eso. Porque hay como, también dice como, hay un diálogo entre eso. Volvemos siempre al 2002, porque el 2002 era como, ahora en realidad yo siento que son 180 grados de diferencia, ¿no? El 2002 y vos decís hoy, entonces sí, está nada que ver, Javier. Pero sin embargo, culturalmente esa prosperidad siempre está medida y por eso el tema del dinero, en lo que vos vas a ver en la sala, en realidad es siempre dinero, en esta sala de otro próspero en el EAC. Entonces me parece que medimos siempre la prosperidad en función de eso. Del dinero tan solo. Claro, comparando. Ese es tu punto crítico, digamos. Ahí es donde disparás. Claro, hablamos de la prosperidad uruguaya todo el tiempo, pero ¿y qué es? Valores económicos, rayitas y escalas, y qué pasó con lo cultural, con la persona. No sé si lo veo tanto en la calle, no sé si lo veo en un graffiti que también te habla de pila de cosas culturales que están pasando. Me parece que a veces uno se queda con una postal, vuelve a lo mismo de cierta ciudad o cierta cosa, va bárbaro y te mostramos la Rambla verde y después ves otro graffiti. Montevideo también es profundo, así como el interior es profundo, Montevideo es profundo. Y es como varios niveles claro. de ciudad y de prosperidades que no son tales. Claro. Igual también juego con la idea de Próspero, el de La Tempestad, que él, en la obra él está en una isla y juega con sus personajes a través de la magia. Y en esta muestra hay 2 paisajes hechos con dólar, digamos, a partir de un billete. Estábamos viendo hace un ratito. Y claro, imágenes. Es un billete de dólar que es un billete de dólar mío, que lo escaneé, ¿no? Y le dejé todas las huellas del uso, que en realidad ahí tiene rayas, tiene mugre, grasitud de las manos, porque el billete va pasando de manos en manos. Y le sí que toda la información de dólar, de $100 y qué sé yo, toda información económica, dejé un paisaje idílico, ¿no? Que es como una especie, yo le llamo el Edén, paisaje de dólar. Entonces ahí fui colocando paisajes muy recientes, ¿no? De la última década. Entonces se mezclan desde Mujica, Cristina, Assange está en la ventanita de la embajada, está Madonna haciendo Evita en un otro balcón. Hay de todo, entonces, y también empiezan a como a dialogar entre ellos, ¿no? ¿Qué está pasando con las libertades, ¿no? Con una caja de Warhol, o sea, hay como una mezcla entre arte y vida, porque también tendemos a separar, ¿no? Por un lado el mundo del arte y por el otro como la vida, y en realidad... ¿Te gusta la comunión? O sea, es que en realidad la el comunión arte es obvia, forma parte, pero claro. te gusta ponerla explícita también. Sí, claro. ¿Y el humor cuánto te juega en todo esto? ¿O no hay humor acá? Sí, no, pero el humor lo que pasa es que me parece que forma parte de mi personalidad. Entonces siempre aparece. O sea, me parece que no puedo ser muy artista serio. Claro, es como que me ahí fracaso enseguida. También ese nuevo uruguayo, uno ve como la crítica a ese nuevo uruguayo fruto de esos años de prosperidad que a veces se cree más próspero de lo que capaz realmente es, ¿no? Un poco lo que decías recién. Claro, acá también hay... ¿Es más frívolo para vos? ¿O ves una frivolidad o una cosa hueca que te molesta? Sí, me molesta todo lo que es superficie, o sea, inclusive cuando se analizan ciertos temas, cuando ocurren algo, la noticia del día y eso que se trabaja en la superficie. Y yo también lo llevo a cabo cuando hago obra, también trabajo sobre la superficie y al mismo tiempo oculto detrás de esa superficie un montón de información. Por ejemplo, en esta muestra también hay un cielo azul, que en realidad es la tarjeta de los uruguayos, pero yo le borré el logo y todo. Entonces cuando ingresas a la sala hay cierto como, qué lindo cielo azul enmarcado, y el empleado como que se volvió no sé qué, vos crees una cosa y terminás cuando lees la información,
estás viendo el dinero en plástico, ¿no? Claro. O sea, estabas algo que te dio como cierto placer, y también juego con eso de que el espectador tradicional busca en el arte cierto romanticismo de un placer estético, ¿no? Entonces acá vas y ves el cielo y decís, bueno, descansa un poco después de ver tanto dólar, y el cielo era plástico. Era también plástico. Claro. ¿Cuál es tu motor para llevar adelante todo esto como artista? ¿Es esa inquietud con lo que ves, esa incomodidad con lo que debería ser y no es? ¿Por dónde vas? Sí, lo que pasa es que me parece que funciona la realidad como motor. A mí me estimula mucho las redes sociales y eso me activan como los sentidos, pero justamente para no quedarme en esa discusión, siempre caemos, es bueno, es malo, es culpable, si no se... Me gusta como bucear, y que también juego con mucho esto de... Hay un filósofo que habla, ¿no?, bajo sospecha, ¿no? Estas cosas de las cosas, hay otra cosa, y qué pasa con esa superficie, ¿no? De cuáles están los símbolos que están ahí jugando. Y me interesa eso y conectarlo también para traerlo al campo del arte y después volverlo a sacar como... es como un ida y vuelta, ¿no? Llevo la realidad a mi mundo artístico, por decirlo de alguna manera, y después como eso... Sale transformado. Claro, pero lo devuelvo a la realidad. A la realidad. Entonces me interesa eso, y también de que a veces yo soy como mucho de agarrar cosas de los pelos, o sea, bueno, en estos paisajes sucede, ¿qué hacen estos personajes tantos en ese paisaje que nada que ver? Nunca convivirían. Claro, y cómo hizo esta historia, y siempre voy a hacer como una bola de nieve de cosas, pero en realidad despiertan los sentidos y vos decís, claro, esto pasó y esto tiene que ver conmigo. En realidad el arte actual tiene que ver mucho con eso, en realidad siempre se están contando historias, en realidad, de cualquier artista, no solo en este caso, ¿no? Es como, por eso a mí me gusta mucho, porque es como, siempre estás en realidad es como súper conocimiento, siempre te dispara a otro lugar, siempre conoces realidades, conoces historias personales. Claro. O sea, es te como mueve una siempre. fuente de conocimiento. Claro. Además de lo visual, la muestra incluye textos de María Simón, por ejemplo, Sí. ¿no? Hay dos textos. Yo primero trabajé la muestra. Y de Bear. Sí, y Onit. Entonces a María le pedí un texto sobre estos dos grandes paisajes de dólar. Porque... ¿Por qué a ella? Porque, bueno, igual ella ya había participado en otros textos de otros artistas, y yo más o menos conocía su forma de ver, digamos. Pero para estos paisajes necesitaba, también ella es ingeniera, para mí hay algo como que esta cosa lenta de ir, yo necesitaba que alguien hubiera una mirada lenta para recorrer estos paisajes, ¿no? Como meterte en estos dos paisajes. Yo le entregué a ella cuando estaban terminados y se los dejé, y también ella me dijo, bueno, voy a ver, porque también uno presenta ahora, después no sabes que te estoy presentando la carpetita, ¿no? Entonces, sí, y creo que se refleja en el texto de esa mirada, ¿no? De ir parte por parte, me parece como... Creo que tiene que ver con la profesión, supongo, ¿no? Pero a mí me parece interesante. Pues claro, una mirada bien distinta. Y Ionit es una uruguaya que vive en Estados Unidos, en Chicago, y también estudia, como es historiadora del arte, y trabaja allá como curadora. Y le pedí, en la exposición hay un geranio de dólar, construido también con billetes de dólar, y a ella le puse como el punto a partir de ahí, ¿no? Y luego ella piensa el empleado como proyecto, ¿no? Y lo conecta con un montón de cosas, es súper rico el texto también. Pero o sea, también que son como... parte de la muestra, digamos, estos textos se unen. Claro, colaboran al entendimiento. Siempre estoy trabajando como en muchas muestras individuales, colectivas. Entonces, al mismo tiempo me voy reservando, como hay obras que las siento como que van a terminar encajando en otra cosa. Es como parte de un puzzle que siento, esto va... ¿Viste? Es una pieza que le falta un pedazo o que tiene para encastrar otro, entonces claro. Me las voy reservando, y por eso estos son trabajos de los últimos 2 años en realidad, pero que es la primera vez que así se forma como un proyecto. Entonces una vez terminado lo presenté a la convocatoria de la que el año pasado. Y los textos para mí en realidad no son textos, son como parte de un todo. Tampoco que tengo como ese complejo de, ¿viste? Tipo, bueno, ¿cuál es...? Pintura, tampoco divido el arte en cosas, es un texto, todo está ahí y todo forma parte de esto que es otro próspero. Claro. Y me parece que también los textos ayudan como a leer las cosas un poco y acercan al espectador, y para que también hagan preguntas y también despierten sentidos, ¿no? Uno también puede sentir y decir, yo lo hubiera mirado por este lado, o estoy de acuerdo con esto y con esto no. Claro. Bien interesante. Bueno, está entonces hasta el 24 de mayo en el Espacio de Arte Contemporáneo, Otro Próspero, a cargo de Javier Abreu. Ya saben,
ya por lo menos les acercamos un poco de por dónde viene la cosa, ahora hay que ir y verlo. Muchas gracias, Javier, por haber venido hasta acá Gracias a vos. a contarnos un poco más. Ahí está.